Bueno, pero esta palabra también aplica a cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo puedo yo ser ejemplo de los creyentes, hermanos, cuando de alguna manera en mi vida me han tenido en poco, o me han menospreciado, o aquella persona que yo amaba, o aquellos que yo amaba, me han rechazado? Y como vamos a ver ahora en la historia de David, hubo varios en su vida que de alguna forma pudieron haber detenido su desarrollo en lo que él llegó a ser, ¿no es cierto? Pensando que muchos fueron tropiezos para la vida de David. Pero nosotros vamos a ver que realmente cuando Dios es el que actúa en nosotros podemos vencer todos esos obstáculos que se nos presentan. Y podemos ser, como dice este texto, creyentes de ejemplo, ¿no? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en pureza. Entonces vamos a ir viendo algunos textos en la palabra de Dios, y para eso nos vamos a remitir al libro de Samuel, Primera Samuel, y allí vamos a tomar algunos textos salteados del capítulo 16 y 17. Vamos a pasar a la segunda vista. Ahí dice, en ese resumen, David, que sería el segundo rey de Israel, enfrentó al gigante Goliat, pero antes tuvo que enfrentar varios gigantes en su vida que pudieron haberlo estancado, pero no se detuvo porque sabía en quién había creído y puso su confianza en la palabra que Dios le había dado, y esa fue arma suficiente, hermanos, para ser un vencedor de gigantes. Nosotros vamos a ver cómo algunas situaciones que se presentaron en la vida de David podrían haber sido la causa por la cual él renunciara a lo que Dios había propuesto que él fuera. Entonces esto nos va a servir a nosotros para tener el mismo pensamiento y actuar de la misma manera que lo hizo David. Vamos a ver el primer obstáculo que David tuvo, ¿no? Y ahí dice que el primer gigante que se le presenta a David está en su propia casa, su propio padre. Nosotros, creo que la mayoría conocemos la historia de David. Él formaba parte de una familia de Belén, cuyo padre era Isaí, no sabemos el nombre de la madre, pero él formaba parte de 8 hermanos, él era el más chico de todos ellos. Y dice la palabra de Dios, yo se lo estoy resumiendo, que cuando Saúl se equivocó gravemente y Dios decidió que él no sería más el rey de Israel, buscó otro que lo reemplazara. Y dice la palabra de Dios que ese otro lo buscó dentro de la familia de Isaí, es decir, de este hombre que era de Belén, ellos eran de Belén, y entonces él buscó dentro de esa familia a alguien que pudiera ser el rey de Israel, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ver que el Señor lo manda al profeta Samuel y le dice, mirá, tenés que ir a Belén hasta la casa de este hombre Isaí, porque yo he elegido de entre sus hijos uno que será el próximo rey. Samuel no andaba bien porque él todavía seguía llorando a Saúl, él pensaba en el rey Saúl como había sido el primer rey, ese rey que tenía buena presencia y demás, pero su actitud final realmente hizo que Dios ya no le agradara y Dios lo desechara, como dice la palabra, y entonces él buscara a otro. Entonces dice la palabra de Dios, esto está en el capítulo 16, que Samuel va hasta Belén, y ustedes saben, hermanos, que cuando un profeta iba a un lugar, la gente del lugar sabía que podía venir por 2 cosas. O venía por juicio de parte de Dios, o venía por algo bueno que iba a ocurrir en ese lugar. Y claro, la gente cuando lo ve llegar al profeta, le pregunta, ¿has venido acá en son de paz? Ya estaban todos ansiosos, preocupados, porque no sabían por qué venía Samuel a ese lugar. Y bueno, él les dice que sí, que ha venido en son de paz a hacer sacrificios, y entonces él se contacta con Isaí,
que es el padre de esta familia, y entonces le explica, ¿no? Yo estoy acá porque Dios ha decidido que uno de tus hijos va a ser el próximo rey. Imagínense la alegría en la familia, ¿no? Es decir, Dios se fijó en nosotros. Belén, una ciudad tan chiquita, ¿no? Para que realmente de allí pudiera salir el próximo rey. Entonces, la palabra de Dios dice que el profeta Samuel le dice, bueno, yo quiero que vengan tus hijos, convoca una reunión, porque de allí, de todos tus hijos, vamos a encontrar a ver quién debo ungir como el próximo rey. Y bueno, así hace Isaí, llama a los hijos, y vienen 7 hijos, es decir, los 7 mayores. Y claro, cuando aparece el primero, que ve el profeta Samuel, dice, en su interior dice, debe ser porque lo veía, digamos, con presencia, seguramente una persona alta, y como un guerrero, y habrá dicho, como así como sucedió con Saúl, él en su corazón había pensado, sí, seguramente este es el próximo rey. Pero Dios le aclaró algo, que es algo muy importante para que nosotros sepamos, que Dios no se fija en la apariencia, hermanos, no se fija en lo que los hombres ven, sino que Dios mira lo que hay dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestras actitudes. Él ve eso. Ahora, cuando están pasando los hijos, dice que Dios le iba revelando que no era. Pasaron los 7 y no era, y había un gran problema allí. O sea, Dios no se podía haber equivocado de mandarlo a ese lugar. Entonces surge la pregunta de David en el capítulo 16, y él dice allí, ¿estos son todos tus hijos? Claro, Samuel dijo, acá algo no está bien. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos al versículo 11 de 1 Samuel. Dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahora, fíjense esto, mis hermanos, lo que debe haber representado esto para David también, ¿no? Porque en realidad David era el menor de esos 8 hermanos, estaba cuidando ovejas. Habitualmente esa tarea la hacían los siervos. Evidentemente no era una familia rica la de Isaí, por lo cual no podían quizás pagar un siervo para que cuidara las ovejas, entonces lo mandaron a David a que lo hiciera, ¿no es cierto? Y en realidad el hecho de que él fuera el menor era como de alguna forma, bueno, te toca a vos, el menos considerado, ¿no? Y nosotros vemos algunas cosas sobresalientes de este texto, mis hermanos. En primer lugar, Isaí no lo menciona por nombre. Dice, tengo uno allá que cuida ovejas. No lo menciona por nombre. Y encima no lo invita a ese gran evento que debía hacerse allí, porque había venido el profeta, y sabían la causa por la cual el profeta había venido. Entonces vemos que David no es tenido en cuenta, ni siquiera se lo considera por el nombre, no es tenido en cuenta, y se lo deja allí en ese lugar cuidando ovejas. Entonces Samuel le dice a Isaí, no vamos a almorzar o cenar, no sé qué hora sería, hasta que no venga este hijo y estemos todos acá, ¿no? Y bueno, como nosotros vemos, él después viene y allí es donde Samuel es guiado por el Señor y dice, este es el que yo he elegido para rey, ¿no? Y miren, hermanos, a veces o a menudo es poco probable que se busquen personas que se dejan de lado y que no son reconocidas para poder hacer la obra de Dios. Pero como en este caso y como en otros casos de la palabra de Dios, justamente aquellos que pasan más intrascendentes, que pasan más inadvertidos, son los que Dios quiere usar, ¿no es cierto? Nosotros vemos que esta actitud que tuvo el padre de David no fue buena,
ni para los hermanos, ni mucho menos para David. Imagínense cuando David viene y se entera de que realmente estaban reunidos para este tema, nada más ni nada menos que elegir a alguien que Dios había, de alguna forma elegido como rey, y a él no le habían dicho nada, porque por más que no hubiera sido él, era importante que él pudiera participar de ese momento. Sin embargo, ellos lo menospreciaron, en este caso el padre, ¿no es cierto? Y a veces puede pasar esto, mis hermanos, que uno no sea un intelectual o una persona destacada en la familia, ¿no es cierto? A veces alguno de ustedes quizás fue herido por su mamá o por su papá, y tal vez eso está allí en su mente todavía, y lo ha afectado, indudablemente lo ha afectado porque ha sido menospreciado. Y entonces nosotros vemos que este obstáculo que tuvo David se levanta como un gigante para contender la palabra de Dios e intenta frustrar los planes que el Señor tiene en nuestra propia familia. Entonces nosotros vemos que lo primero que se levanta contra David es su propio padre. Estaba en su propia casa, era el primer obstáculo. Nosotros siempre recordamos la batalla entre David y Goliat, pero él tuvo que pasar varios obstáculos antes, tuvo varias batallas antes que pasar, y la vamos a ver ahora en esta mañana. Ahora es importante que pensemos esto. La palabra de Dios dice en el Salmo 68, versículo 5, que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y aunque el padre de David lo haya menospreciado, él creía que tenía un Dios y Padre que realmente lo consideraba. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Tal vez algunos de los que puedan escuchar esta palabra recuerden algunas cosas en las cuales fueron menospreciados de chicos, o en su casa, o por su padre, o por su madre, pero tienen que saber, hermanos, tenemos que saber que tenemos un Padre que no nos abandona, que está allí, como dice este Salmo 68, ¿no es cierto?, siendo Padre y defensor de viudas y de huérfanos. Qué bueno es esto, ¿no es cierto? Pero bueno, se iba a presentar otro obstáculo más. Vamos a pasar a la segunda. Y acá dice que el segundo gigante que David enfrentó era de su familia también, su hermano mayor. Y bueno, nosotros ya nos trasladamos al capítulo 17, donde realmente allí aparece en el capítulo 17 de 1 Samuel lo que sería la batalla entre David y Goliat. Pero a todo esto, mis hermanos, el pueblo de Israel estaba enfrentado con los filisteos y estaban en el frente de batalla, ¿no es cierto? Allí estaba Saúl con su ejército, y dice la palabra de Dios que los 3 hijos mayores de Isaí, es decir, hermanos de David, se habían alistado para estar en el ejército, ¿no es cierto? Y ellos estaban allí. Entonces, David, que era el menor, que estaba cuidando ovejas, en un momento el padre le dice: mirá, yo quiero que vayas al frente de batalla, le lleves un regalito al general, unos quesos que tenía allí. Pero la excusa, ¿cuál era? Ir a ver cómo estaban los hermanos, a ver cómo estaban. Dice: fíjate cómo están tus hermanos, si están bien. Esa era la excusa. Entonces el padre lo manda a David, y bueno, David obviamente obedece y va allí, ¿no? En ese momento, en ese tiempo, estaba apareciendo todos los días, y lo hizo, la Biblia dice 40 días, todos los días, el gigante Goliat, que era el representante, podríamos decir así, del ejército filisteo, que provocaba al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué quería este gigante? Que alguien, una persona elegida de entre el pueblo de Israel, peleara con él, y el que para evitar la batalla entre todos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, el que gane de esta lucha entre Goliat y uno que eligiera el pueblo de Israel, bueno, los demás iban a someter, y iba a quedar ganador el que venciera al contrincante, ¿no es cierto? Ahora, nosotros sabemos que, por lo que nos relata la historia bíblica, Goliat era una persona de casi 3 metros, tenía, digamos, un montón de armamento, etcétera, ¿no? No vamos a entrar en todos los detalles de eso, porque yo lo que quisiera en esta mañana que veamos cómo David pudo vencer los obstáculos que tuvo
antes de pelear con Goliat, ¿no? Y dice la palabra de Dios en el versículo 28, dice allí que cuando, antes de leer el texto, les pongo un poco la síntesis de esto. Cuando llega David, ve que este Goliat estaba provocando al pueblo de Israel. Entonces, él escucha y dice, pregunta allí a los que estaban en las filas del ejército de Israel, dice, bueno, ¿y qué le van a dar al que le gane, no? Entonces, bueno, había un premio que había prometido el rey Saúl, aquel que le ganara, ¿no es cierto? Era dinero, exención de impuestos, ¿no es cierto? Le iba a dar la hija como esposa. Bueno, entonces David se quedó pensando y estaba allí, ¿no? En un momento llega y se encuentra con su hermano mayor, que era Eliab. Y dice el versículo 28, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Versículo 29 dice, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Es interesante ver que la relación entre Eliab y David no era buena. No era buena. Cuando se encontraron allí, veamos la actitud de menosprecio de Eliab, ¿no es cierto? ¿Para qué viniste acá? ¿Para qué dejaste esas pocas ovejas que tenés, ¿no es cierto? Una forma bien humillante, ¿no? Y encima le dice Eliab a David, yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón, que has venido para ver la batalla, ¿no es cierto? Indudablemente que esto que pasó entre Eliab y David no era la primera vez, porque fíjense que David le dice en el versículo 29, ¿qué he hecho ahora? O sea que hay otros antes, en los cuales ellos tenían tensiones, enfrentamientos, peleas, y no hay duda que el hermano mayor, no sé qué diferencia de edad le llevaría a David, lo menospreciaba, lo humillaba, y obviamente lo tenía en poco, ¿no es cierto? Lo dejaba de considerar, a pesar de que era su hermano, ¿no es cierto? Y es importante ver la actitud de David. Después que tienen esta charla en la cual David no lo agrede, sino simplemente pregunta ¿qué hice ahora?, dice que él se aparta de su hermano, se va. Él no quiere seguir la conversación de discusión, de enfrentamiento, él se aparta del hermano, ¿no es cierto? Y esto que dice el versículo 30 es importante porque él da a entender que no tiene intenciones de pelear, no tiene intenciones de seguir siendo humillado incluso, ¿no es cierto? Entonces vemos que la segunda persona que se levanta a David como un gigante es su propio hermano mayor, es su propio hermano mayor. Y hermanos, a veces Satanás usa personas en nuestra familia que nos hieran para que tengamos miedo a socializar y así retraernos, ser temerosos, a ser maltratados y cosas semejantes. Su papá y su hermano lo menospreciaban. Pero aunque su padre y su hermano, o a su hermano, parecían que no serviría a él sabía que Dios, el Padre Celestial, como dice acá Jehová de los ejércitos, él sí iba a poder ser útil a su reino, ¿no? Entonces esto es importante ver porque tal vez también alguien en nuestra familia nos está haciendo una guerra, nos está menospreciando. Quizás por ser cristianos, quizás por seguir a Cristo, quizás por venir a la iglesia, quizás por tantas cosas. Y lo peor es que cuando es de la familia duele más, hermanos, duele más porque es la propia familia la que está oponiéndose, ¿no es cierto? Y nosotros vemos que lo conveniente en estos casos es apartarnos. No digo alejarnos ni dejarnos de hablar, pero no seguir cuando surgen esas conversaciones, esos reproches, esas críticas, esas cosas que son hirientes, ¿no es cierto?, para nosotros. Creo que la actitud de David fue muy sabia. Cuando la conversación venía subiendo de hervor, él decidió apartarse
y seguir hablando con aquellos que estaban allí, ¿no? Qué importante que es esto. Pero veamos también una tercera persona que se levanta antes del gigante Goliat. Hay una tercera persona, un tercer gigante que se levanta y que se enfrentó a David y fue su líder. Estos pasajes que están escritos aquí también están en la hojita que les voy a dar, así que después pueden leer el detalle, ¿no es cierto?, de todo esto. Pero acá dice la palabra de Dios que el tercer obstáculo que tuvo David fue su propio líder, que en ese caso fue Saúl. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 17, desde el versículo 32. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Entonces, fíjense lo que dice Saúl. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tremendo, hermanos. ¿Qué le está diciendo Saúl a David? Tú no puedes, no lo vas a lograr, no podrás, ¿no? Entonces vemos que acá se levanta contra David otro gigante, un enemigo que en realidad está entre el liderazgo allí. Era el rey. Y le dice, no vas a poder ir, no lo vas a lograr, ni siquiera se te ocurra. Desalentando nuevamente a David a que él fuera y enfrentara realmente Goliat, ¿no es cierto? Y a veces, hermanos, el enemigo usa aún a los líderes. Pueden ser aún líderes de la iglesia. O quizás usa a tu jefe, a tu gerente, a tu capataz, aquella persona que está allí tratando de desalentarte y decirte no lo vas a lograr, no podés, no debes hacerlo porque no estás capacitado, porque sos un muchacho. Y recuerden que leímos el primer pasaje que Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno. Y es enfático el apóstol Pablo. Y él lo apela a que realmente Timoteo sea un ejemplo de creyente, un ejemplo a los demás. No ejemplo a los creyentes, sino ejemplo de los creyentes, de lo que tiene que ser un creyente. En todo lugar, en todo momento. En la casa primero y después en todo lugar donde se mueve. Porque en la iglesia somos todos buenos ejemplos. Al menos parece. Pero fíjense que a pesar de lo que le dice David, a pesar de lo que le dice Saúl, David no retrocede. Fijémonos lo que dice el versículo 34 de este capítulo 17. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y así, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Tremendo. Tremendo lo que está diciendo acá David. Y fíjense esto, mis hermanos, y meditemos en esto. David ya había vencido al gigante en su mente y todavía no había peleado con Goliat. David ya había vencido al gigante en su mente y todavía no había peleado con Goliat. Él estaba seguro, a tal punto que dice el versículo 36, fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Qué fe, hermanos, qué convicción la de David, que era un muchacho, tendría 16 años más o menos, pero qué bárbaro, ¿no? Cómo realmente él tenía su confianza en el Señor. Y parte de eso, por cuestiones de tiempo no puedo hablar, pero podría tener un rato hablando de lo que él hacía cuando apacentaba ovejas, porque recuerden que Isaí le dijo al profeta Samuel, sí, tengo uno ahí que cuida las ovejas. Y hay muchas cosas que se pueden decir de eso, porque entre ellas, ese tiempo que David cuidaba ovejas, admiraba la creación, tenía puestos sus ojos en Dios, seguramente hablaba con él, realmente alababa a Dios por lo que él había hecho, seguramente oraba cuando se venía un animal,
digamos, como esto que él mencionó, un león, un oso, imagínense, viene un león, un oso, no pone un gatito, un oso, un león. Entonces, ¿por qué sucedía eso? Porque él tenía comunión con Dios, una relación personal que seguramente quizás los hermanos no la tenían. Y como dice la palabra de Dios, Dios buscó a alguien conforme a su corazón, ¿no es cierto? Entonces, fijémonos en lo siguiente, hermano, como decía antes. David ya había vencido al gigante en su mente y todavía no había tomado ni la honda ni las piedras. Ya le había ganado. ¿Y por qué? ¿Por qué le había ganado? Porque no se dejó llevar por la opinión de otros, mis hermanos. No se dejó llevar por las opiniones de los demás. Vimos primero como su padre y su hermano ya lo venían desanimando. Y ahora su líder. Lo trataron con menosprecio, trataron de hundirlo, pero David no se detiene, hermanos. Sigue adelante con firmeza. Entonces surge una pregunta en el medio de esto que estamos viendo. ¿Querés ver la victoria sobre tus gigantes? Que no sé cuál pueden ser, vos sabrás. ¿Querés ver la victoria sobre tus gigantes? Créele a Dios. No es simplemente creer en Dios, es creerle a Dios. Porque los conceptos de Dios son más grandes de lo que te hayan dicho. Lo que Dios te revela en su palabra es mucho más de lo que algunos puedan opinar o pensar. Es interesante que David dice, Dios me libró del león y del oso y este será como uno de ellos. Este filisteo va a ser como un oso, como un león, lo voy a matar por provocar al Dios de los ejércitos de Israel. Qué importante es esto. Y hermanos, como decía antes, la Biblia dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores. Pero ¿cuántas veces nos sentimos así? Sinceramente. Y yo me autoexamino, hermanos, porque muchas veces doy lugar al temor, a la preocupación, a la duda. Hermanos, ¿cuántas veces nos sentimos como más que vencedores? La mayoría de las veces ¿no es cierto? Pero Dios quiere que le creamos y que vayamos venciendo los gigantes, que se presentan en nuestra vida. ¿Qué te está deteniendo en la vida? ¿Qué te está deteniendo en tu proceso de crecer y de llegar a ser un cristiano pleno, con tranquilidad, con paz, con gozo, con todo lo que significa el fruto del Espíritu? Bueno, la clave está en creer lo que Dios ha dicho. Y finalmente, hermanos, se presenta el verdadero gigante de carne y huesos. Y vamos a la cuarta. Dice acá la palabra de Dios en 1 Samuel 17, del 42 al 47, ¿no? Que el cuarto obstáculo que enfrentó David es el propio gigante Goliat. Ya superó 3, ahora le queda el gigante verdadero de carne y huesos. Y es importante ver que el versículo 42 de este capítulo 17 dice que cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Le suena algo esto? ¿Le tuvo en poco? Ninguno te tenga en poco, dijo Pablo a Timoteo. Y acá el filisteo lo tuvo en poco. Qué equivocación, ¿no es cierto? Qué equivocación de parte de Goliat, ¿no? Y claro, dice acá que le tuvo un poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, era un actor de Hollywood, David. Rubio, lindo. Dice, este quiere pelear conmigo. Y fíjense a tal punto la soberbia y la actitud de Goliat, que le dice en el versículo 43, dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Qué tremenda afrenta para David y para Dios. ¿Qué te crees, que soy un perro yo que vas a venir con palos? Claro, cuando uno ve cómo venía Goliat, ¿no es cierto? Con todo el, digamos, todo el producto de esa armadura y de esa protección que tenía para la batalla,
Y David no venía con nada. Simplemente fue y buscó unas piedras y una honda, ¿no? Pero qué interesante que acá nosotros vemos que el filisteo dijo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has provocado. A quien has provocado. Y miren, lo que le dijo David sintéticamente es: te metiste con quien no tendrías que haberte metido. Porque no te metiste con Saúl, no te metiste con Israel, ni siquiera te metiste conmigo, te metiste con el Dios de los escuadrones del ejército, del Dios viviente te metiste. Tremendo error el tuyo, le dijo David, ¿no? Seguramente. Y es importante ver que dice David en el versículo 46: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, dice acá la palabra de Dios que David le dice: yo te venceré y te cortaré la cabeza, y no tenía espada David. Te cortaré la cabeza. ¿Con qué espada? Tremendo, hermanos. Entonces él dice tres verdades tremendas que, por supuesto, repercutieron en ese momento, pero también es para nosotros. Lo primero que dice: hoy te venceré, no mañana, no pasado, no lo vamos a dejar para otro día, hoy. Hoy, hermanos, necesitamos vencer los gigantes, hoy, no podemos postergar esto. Si tenemos gigantes, necesitamos vencerlos hoy. Necesitamos vencerlos hoy. Por lo tanto, como dice acá David, hoy te venceré. ¿Por qué? Porque dice que Dios lo iba a entregar en su mano. Siempre la obra es de Dios, siempre todo lo que se obtiene cuando tenemos victoria es porque Dios está presente, porque es Él el que realmente nos da la victoria. Dice también, como dije antes, te cortaré la cabeza, y no tenía espada. Y después dice algo mucho más importante todavía. Dice: y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Imagínense, hermanos, un muchacho de 16, 17 años con un gigante, los ejércitos a los costados y todo eso dándose en público, la valentía, la actitud que tuvo David, ¿no es cierto? Ahora, como nosotros podemos ver, ni el padre, ni el hermano, ni el líder, ni el enemigo, Goliat era el enemigo, lo pudieron detener, porque su fe estaba en la palabra de Dios, hermanos. Su fe estaba en la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Es importante que tengamos en cuenta esto, hermanos. Aparentemente Goliat estaba sentado porque dice que se levantó, ¿no es cierto? Versículo 48. El filisteo se levantó y echó a andar. Imagínense los pasos que daría, ¿no? Tremendo gigante. Pero dice acá la palabra de Dios que David no dijo: me voy a casa, parece que se me fue la mano. No, fue más rápido todavía. Dice acá la palabra de Dios que él corrió, dice, se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Hermanos, no nos podemos detener, tenemos que ir y correr en esta carrera para poder obtener la victoria, hermanos. No podemos quedarnos, decir: bueno, lo voy a dejar para mañana, bueno, sí, ahí viene el enemigo, bueno, voy a tratar de ocultarme. No, hermanos, tenemos que vencer. Y dice la palabra de Dios que él sacó una piedra de las que había separado, y con esa piedra y la honda le dio en el único lugar donde podía entrar, que era la parte de la frente que no tenía protección el soldado, en este caso el filisteo, y dice que allí, cuando le tiró esa piedra, el filisteo cayó, quedó clavado en la frente y cayó sobre su rostro, en tierra, ¿no? Es decir, cayó boca abajo, podríamos decir. ¿Y qué hizo David? David fue, tomó la espada del filisteo
y con la espada del filisteo le cortó la cabeza. Le cortó la cabeza. ¿Qué es cortarle la cabeza con la misma espada del enemigo? Y tal vez esto signifique, hermanos, que Satanás ha tratado de herirnos o de herirte en la vida con un montón de frustraciones, con temores, tal vez con droga, con alcohol, o lo que podamos poner, que han sido esos gigantes. Pero si nosotros hemos sido heridos en esa área, necesitamos tomar la misma espada que usa el enemigo para atacarlo a él. ¿Y de qué manera, hermanos? Siendo testimonio del poder que Dios ha hecho en transformarnos a nosotros para ayudar a otros que están en la misma situación. Es usar la espada del enemigo. El enemigo nos ataca, nos hace caer y nos enrieda en un montón de cosas. Tenemos que usar esa misma arma para llevar el testimonio de Cristo a otros. Nosotros somos los que debemos tomar la espada del enemigo y cortarle la cabeza. ¿De qué manera? Nosotros, si estuvimos en una época involucrados a lo mejor en la droga, el alcohol o como dije, en lo que sea, hoy tenemos que ir a hablarle a aquellos que están en la misma situación con esa espada del enemigo y predicarles a Cristo y que ellos puedan conocerlo. Es tremendo esto, hermanos. ¿Cuál es el gigante en tu vida? Pasamos a la que sigue. Temor, inseguridad, finanzas, malas relaciones, problemas con los hijos, que quizás te desprecian o te ignoran. Es evidente, hermanos, que David no tuvo miedo a ninguno de esos gigantes, ni su padre, ni su hermano, ni Saúl, ni Goliat. Pero tuvo que pasarlo, hermano, tuvo que pasarlo. Imagínense el estado emocional de David para poder llegar a vencer a Goliat. Todo lo que había vivido en su juventud, en su desprecio, en sus peleas con sus hermanos, ahora el rey Saúl, que después se convirtió en su enemigo, que no le daba la oportunidad. Sin embargo, hermanos, el Dios de David es nuestro Dios. Quizás muchas veces olvidamos esto, que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y de todos aquellos que figuran acá, es nuestro Dios, es nuestro Dios. Es el mismo, no hay otro. Y su amor es mucho más fuerte que nuestros pecados y que cualquier gigante en nuestra vida, hermanos. Por lo tanto, necesitamos confiarle nuestra vida a Dios. Es verdad que muchas veces se dice que nosotros creemos en Dios, pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Necesitamos vencer los gigantes que se nos presentan. Cada uno sabe cuál es. Y ahora lo que vamos a hacer es justamente orar por aquellos obstáculos que se nos presentan, hermanos. Yo tengo los míos, y todos los días uno tiene que batallar contra esos obstáculos, aquellos enemigos, aquellos gigantes que no nos dejan estabilizarnos en la fe, no ser cristianos victoriosos, poderosos.